Virgen Madre de Cristo, baluarte de vírgenes y de todo el que en ti se refugia. Aleluya, aleluya, aleluya. Salve Regina, Mater misericordiae. Concluimos hoy, querido hermano, la preparación para nuestra consagración total en su primera parte. Esa primera parte que, como decíamos, está compuesta de 12 días iniciales dedicados a conocer y rechazar en nuestro corazón el espíritu del mundo. En este día 12 de nuestra preparación vamos a concluir no solo esa primera parte de nuestro caminar hacia la consagración total o nuestra renovación de la consagración, sino también vamos a concluir el examen de conciencia que habíamos comenzado ayer. Hoy, para ambientarnos un poco y volver a ese clima de examen, de revisión del propio corazón, vamos a citar un texto que es de vital importancia, concretamente de San Luis María Griñón de Montfort en su Tratado del Amor a la Sabiduría Eterna. Allí dice el santo: Dios tiene su sabiduría y es la única sabiduría verdadera y digna de que la amemos y busquemos como un gran tesoro. Pero también el mundo depravado tiene la suya, y ésta debemos condenarla y detestarla como malvada y perversa. Consiste la sabiduría mundana en una perfecta armonía con las máximas y modas del mundo, en una tendencia continua a la grandeza y estimación, en la búsqueda constante y solapada de los propios caprichos e intereses, pero no de modo patente y provocador, con algún pecado escandaloso, sino de manera habilidosa, astuta y engañosa. De lo contrario, ya no sería sabiduría ni siquiera según el mundo, sino libertinaje. La sabiduría mundana es el amor a los bienes de la tierra, es el amor al placer, es el amor y estima de los honores. Fíjate de qué manera tan perfecta San Luis María Griñón de Montfort en ese tratado suyo hace un resumen magnífico de lo que significa toda la renuncia y declaración en contra del espíritu de este mundo, porque lo resume también y lo trata de explicar de una forma tan concisa que es imposible que nosotros nos llevemos a engaño. Quien se engaña por el espíritu del mundo es porque ha decidido autoengañarse, porque el santo mira en 3 puntos cómo te define perfectamente lo que es ese espíritu del mundo. Dice que es amor a los bienes de la tierra, amor al placer y amor y estima de los honores. Con lo cual, que estas frases del santo a nosotros nos ayuden a contextualizar esta última parte del examen que iniciamos ayer y que, como decía, es el cierre ya de los 12 días iniciales de esta preparación nuestra. Comenzamos, por tanto, yendo al examen en sí. En algún momento te transmitiré alguna explicación. Recuerda, como también ayer te dije, que es bueno tener cerca tu libreta espiritual, tu bolígrafo, para que puedas ir tomando notas, para que luego te lleve esas notas a hacer tu examen de conciencia, tu confesión y al fin a delinear cuál debiera de ser tu plan de vida.
Vamos al examen. Querido hermano, ¿te encuentras armonizado con las máximas y modas del mundo? ¿O por lo contrario, tú vives a contracorriente de forma constante? ¿Sabes desenvolverte en los negocios del mundo, sacando ventaja personal en todo? Esta frase, esta pregunta, pudiera equivocarte un poco, porque eso de desenvolverse en los negocios es lo propio y normal de cualquier persona que está sacando adelante su trabajo. Si no te desenvuelves bien en los negocios, dime tú cómo puedes sacar adelante todas esas obligaciones laborales que te toca desarrollar. Pero la pregunta a lo que se refiere en sí no es tanto a si eres un buen trabajador, que eso es necesario, obviamente no es algo malo. A lo que se refiere es si tú en todo cuanto haces solo piensas en tu propio beneficio personal, si solo cuando trabajas, cuando estás en tu empresa o en tu puesto de trabajo, lo único que estás buscando es sacar rédito personal, sacar beneficio propio, y para ti las personas de alrededor pues son insignificantes, no buscas ayudar a nadie, no eres buen compañero con otros. Tú dominas el arte, entre comillas, de fingir y engañar astutamente sin que nadie se dé cuenta. Hace referencia esta pregunta a aquellas personas que supuestamente son católicas o tienen el título de católicas, pero luego en la realidad no están sino fingiendo y engañando constantemente, porque bajo esa capa de supuesto catolicismo se encuentra una gravísima podredumbre. ¿Conoces los justos y cumplidos de este mundo? Conocer los justos y cumplidos de este mundo en el sentido de tratar de ocupar tu mente, tu capacidad intelectual en aquellas cosas que son en sí mismas absurdas. Todas esas cosas de la moda, de cómo disfrutar determinados placeres, de cómo realizar determinadas cosas para quedar bien, para satisfacerte tú más. Todos estos conocimientos lo que hacen es embotar tu cabeza, llenarla de pamplinas que no sirven sino para perder tu capacidad intelectual, como digo. Es necesario, por tanto, un despegarse de todos estos conocimientos. Nuestro conocimiento central tiene que ser Jesucristo y su Evangelio. Después de esto hay una serie de conocimientos propios de tu trabajo o propios necesarios para tu vida familiar, que son los que debieras de adquirir y tener, pero todo lo demás es un tanto absurdo y se debiera de dejar por el camino. Tú tratas de armonizar la verdad con la mentira, el evangelio con el mundo, la virtud con el pecado. Seguramente te habrás dado cuenta que esto está muy de moda. Muy de moda el decir, bueno, están divorciados o viven juntos, no se han casado, pero eso no tiene que ver, son personas católicas y una cosa no quita de la otra. Se trata de armonizar el pecado con la virtud, el vicio con las virtudes, la verdad con la mentira. Esto que está tan en boga a nivel social y también dentro de la iglesia, quizás se ha pegado dentro de tu corazón, porque has visto determinados casos en tu familia, en tu parroquia, en tu capilla, en el lugar donde tú vives la fe, en tu ambiente laboral. Tratas como de armonizar, como para no crear guerra, pero querido hermano, necesariamente siempre va a estar en guerra la verdad con la mentira, el vicio con la virtud. Por tanto, tú tratas de armonizarlo, estás en este autoengaño personal. Luchas, querido hermano, por ser buena persona, pero no por ser persona fervorosa y devota.
Ya sabes que para ser buena persona no murió en cruz nuestro Señor Jesucristo ni ha hecho un derramamiento de gracias tan extraordinario. Ser buena persona, cumplir con las señales de tráfico, saludar a los demás por la calle, comportarse correctamente con un vecino, todas esas cosas y muchas más que conlleva el ser buena persona, no es lo que propiamente significa ser católico, a lo que Dios nos está llamando. Él nos está llamando a ser fervorosos, a ser devotos, es decir, a ser santos. Con lo cual tú te estás conformando solo con la mediocridad de ser buena persona, que eso es la base quizás para ser un buen católico, pero dista mucho de una auténtica vida católica. Desprecias, querido hermano, interpretas torcidamente o condenas con facilidad las prácticas piadosas de otras personas que no se acomodan con las tuyas. Dicho de otra forma, tú tratas de hacer que todos sigan tus mismas prácticas religiosas, de oración, de penitencia, de limosna, no dándote cuenta de que hay un abanico amplio y que la vida católica no es solo como Dios a ti te está inspirando vivirla, sino que hay otras formas de oración, otras formas de penitencia, otras formas de realizar limosna que quizás tú no las haces porque Dios a eso no te ha llamado o porque quizás simplemente no has querido abrir tu mente a lo que Dios te está pidiendo y te empeñas en que los demás se adapten a lo tuyo, haciendo ver que lo que se sale de las prácticas que tú haces no son católicas o al menos no son recomendables. ¿Te guías solo por tus sentidos y razón humana? ¿Buscas salvar tus apariencias de cristiano y de persona de bien, más que preocuparte de agradar a los demás y expiar con penitencia, oración y limosna los pecados que has cometido contra la divina majestad? ¿Tienes miedo de decir o hacer algo que pudiera disgustar al mundo, es decir, a tus familiares, a tus amigos, a tus compañeros de trabajo, a tus vecinos? ¿Tienes tu corazón apegado a tu cuenta corriente, a tu cuenta bancaria o a tus propiedades materiales? ¿En qué se nota? ¿Vives en el amor al placer? ¿Huyes del trabajo? ¿Buscas el gozo permanente de tus sentidos? Todas estas cosas, como decía ayer, no pueden pasarse por alto, no es pensar la pregunta un segundo y ya está. No, hay que dedicar tiempo a todo esto que te estoy transmitiendo, tratando de tomar nota. Si no dedicas tiempo y no tomas alguna nota, aunque sea de forma resumida, esquemática, en tu libreta espiritual, ya digo, lo pensarás un segundo, dos, un minuto, dos como máximo, y luego a fin de cuentas te vas a olvidar, ni te confesarás de ello y no lo vas a tener en cuenta a la hora de realizar tu plan de vida futuro, con lo cual mucho cuidado. Persigues los honores y distinciones que puede proporcionarte el mundo o la sociedad en sí. ¿Te gustan los aplausos y reconocimientos de los demás? ¿Tú sueles alardear de lo que tienes o de tus capacidades personales?
¿Pretendes presentarte como un buen católico? ¿Estás luchando por ser seguidor de las opiniones católicas mayoritarias? Esta pregunta tiene que ver con una tendencia de todos los siglos, pero que en la época moderna, en medio del modernismo, se ha puesto muy en boga y es hacer lo que hacen todos. Y por tanto, en la Iglesia Católica hay como una fuerza muy grande de la mayoría de católicos de a pie, de los pocos que quedan hoy en día, de hacer lo que dicen todos. Bueno, pues como parece o así se presenta que la mayoría está a favor del diaconado femenino, yo no digo nada, no voy a hablar en contra. Como parece que la mayoría está a favor de la comunión en la mano, a pesar de ser siempre un sacrilegio, yo no digo nada. Y no solo que no digo nada, sino cuando asisto a la Santa Misa, comulgo de esa manera, cometiendo un sacrilegio, o sigo asistiendo a esas misas que se cometen tantísimos sacrilegios y se ofende a Dios. Tú tratas de ser un buen católico, de esos que, como tratan de presentarnos, piensan lo que piensan todos, haces lo que hacen todos. Termino citándote otra frase de San Luis María Griñón de Montfort en su tratado del amor de la sabiduría eterna. El santo allí nos dice, y que te sirva también esta frase para reflexionar: nunca ha estado el mundo tan corrompido como hoy, porque nunca había sido tan sagaz, prudente y astuto a su manera. Utiliza tan hábilmente la verdad para inspirar el engaño, la virtud para autorizar el pecado, las máximas de Jesucristo para justificar las suyas, tanto que incluso los más sabios según Dios son víctimas de sus mentiras. El número de los necios es infinito. Este tratado y por tanto estas frases están escritas a mediados del siglo XVIII, con lo cual 300 años antes de este momento actual que estamos nosotros viviendo. Y sin embargo da la sensación que están escritas más para hoy que para ese siglo XVIII, porque se cumplen a la perfección. Y no solo se cumplen, sino que son las frases que dan sentido a lo que estamos viviendo. Dice San Luis: el mundo nunca ha estado tan corrompido como hoy, porque nunca ha sido tan prudente a su manera como ahora. Prudente porque no te está presentando el vicio directamente, al católico al menos, sino que lo presenta de una forma enmascarada. Como decía, presenta el adulterio socapa de virtud. Y cuánta gente que vive con su pareja sin estar casada, pero son católicos, pero van a misa, pero se les concede la comunión, pero incluso tienen cargos de gobierno en determinadas instituciones eclesiásticas. Y así pensemos en tantísimos estilos de vida que están en contra del Evangelio y de lo que Cristo quiere. Con lo cual, dice, hasta los más sabios, según Dios, son víctimas de sus mentiras. Todas las supuestas personas que deberían de estar con Dios, que conocen a Dios, que saben el Evangelio, son las primeras víctimas de todo este espíritu del mundo que se ha metido a fuerza grande por dentro hasta el tuétano de la misma Iglesia. Con lo cual, la revisión, el examen que desde ayer y también en este día de hoy estamos realizando en nuestro corazón, viene muy necesario, no solo porque caminamos a nuestra consagración total o a nuestra renovación de nuestra consagración total, sino porque necesitamos seguir viviendo. Como te llevo diciendo desde el primer día, tienes que analizarte bien, tienes que prepararte bien, tienes que vivir bien estos 33 días, porque después de la consagración
tienes que seguir viviendo y desde tu consagración hasta la muerte tienes que conocer el mundo para rechazarlo y no dejarte engañar, para no ser de ese grupo amplio que dice San Luis de necios que hay en medio del mundo. Pues bien, de esta forma hoy concluyen los 12 días preliminares de conocimiento del espíritu del mundo y de rechazo de él. Mañana comienza la primera semana, en ese día 13, primera semana dedicada a conocernos a nosotros mismos. Termino insistiéndote en que estoy rezando y ofreciendo penitencia por ti, a la misma vez que te transmito mi bendición sacerdotal. Benedictio Dei omnipotenti, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super te, et maneat semper. Amén. Virgen Madre de Cristo, baluarte de vírgenes y de todo el que en ti se refugia. Aleluya.